Bien, y te lo decíamos antes de irnos a la pausa, conflictos internos entre el kirchnerismo y el macrismo. Vamos a hablar de esto con Claudio Jacqueline. Bienvenido, Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Celio? Muy bien. Bueno, ¿sabes que Menotti tenía una frase cuando era técnico de la selección, hace muchísimos años, ninguno de los dos habíamos nacido, que decía que para saber entrar hay que saber salir. Es decir, para poder entrar al área había que saber salir, había que preparar la jugada. Para cerrar listas, cuando se abren mucho, lo primero que hay que pensar es abrir, ¿cómo cerrás? Claro. Entonces, para poder abrir hay que saber cerrar. Y esta es la discusión que hay hoy, una vez que, por un lado, Cambiemos tiene que cerrar los tres espacios que tiene, que es Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y PRO, y por otro lado, la nueva adquisición, Miguel Ángel Pichetto. Por el otro lado, del otro lado del kirchnerismo, lo que hay es el kirchnerismo que se divide en dos patas, que una es la peronista, que son los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en algunos casos los gobernadores, el masismo y la cámpora. Es cierto. Tres problemas. ¿Cómo estamos a esta altura? A esta altura, yo te diría, los que vienen bastante más ordenaditos es el oficialismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya prácticamente podemos decir que está cerrado uno de los distritos que era más complejo, que era la ciudad de Buenos Aires. Porque la idea de llevar en la cabeza de la lista a Martín Lustó ponía en cuestionamiento, porque es una reciente incorporación, la alianza con el radicalismo porteño, con Evolución, que era el partido recordemos, que antes competían. ¿no? Claro. Esta inclusión que además le facilita el armado en la capital a Rodríguez Larreta, decía, bueno, ¿quién lo acompaña? Y entonces ahí empezaron a aparecer algunos cuestionamientos con si tenía que ser alguien que tuviera el mismo perfil, si tuviera de diferente, si era de PRO, si era de... Pero había un problema más. Como además tiene que ocupar el cupo de género, es decir, ser mujer, a eso había que sumarle la discusión que generó la apertura de la discusión del aborto de hace un año. Claro, y sobre todo con el pensamiento de Lustó en esto, ¿no? Que es absolutamente verde. Absolutamente. Es más verde que tu camisa. Claro, el de él y su mujer, ¿no? El de él, Carla Petersen, y nada menos que una de las grandes militantes en la ciudad de Buenos Aires por la causa de la legalización del aborto. Exacto. Cuando se empezaron a tirar nombres, uno de los que apareció era el de una persona que fue secretaria de Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y que es casi una especie de ahijada, que es Vicky Morales Gorlero, y ella era la que pusieron. Cuando esto pasó, yo te diría que... Claramente no estaba muy conforme Lustó. No, era una situación bien conflictiva. Por lo cual terminaron, ya te diría hoy, último dato, 99% de confirmación. Esto es como los exámenes de ADN, de la paternidad. 99% de confirmación, Guadalupe Tagliaferri, ministra de Acción Social de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la heredera del cargo que tuvieron en su momento María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. Claro. Ella, que como dicen en la ciudad es una verde clarito, más a favor de la despenalización que de la legalización. Claro. Con lo cual, hay tranquilidad, parece a puertas adentro. Para ambos bandos, aparte, ¿no? Esta es lista senadores. Después viene lista diputados. Lista diputados, ahí va a encabezar el Lilito, el hombre de Lilita Carrió, Maximiliano Ferraro. Que curiosamente, aunque es un dirigente de la coalición cívica de Lilita Carrió, que es una antiabortista militante, él también es un verde... ¿Verde claro o verde oscuro? Verde clarito, un poquito tirando más oscurito. Ahí está. Digo, vamos a tener que conocer hay que verlo. Ahora toda la gama de colores vamos a empezar a verla. Pero segunda va Vicky Morales Gorlero, quien hablábamos antes, es decir, celeste rabioso, más celeste que Uruguay, te diría. Así que ahí es donde empezaron a compensar. Del otro lado del espectro, en la ciudad de Buenos Aires, la noticia de hoy fue la nominación de candidato a jefe de gobierno del presidente de San Lorenzo, alter ego de Marcelo Tinelli, Matías Lamens. Matías Lamens desplazó a uno de los chicos de la Cámpora, es decir, nada más ni nada menos que a Mariano Recalde, uno de los miembros del secretariado de la Cámpora, que se conformará con integrar
la lista de senadores. ¿Cuál es la intención? ¿Mostrar un perfil más progresista? Seguir con la idea de que se van ampliando y que la cámpora, que es el kirchnerismo más duro, fíjate cómo el intento es deskirchnerizar, en realidad descristinizar y descamporizar ese sector que empezó con la incorporación de Alberto Fernández y la designación como el candidato a presidente, y por otro lado lo que cerraron ayer, que es la candidatura al lugar número 1 de Sergio Massa. Claramente acá hay un intento muy fuerte de descristinizar y descamporizar. ¿Y cómo le decimos? ¿Lo están albertizando? Están tratando de albertizar, peronizar. En la Ciudad de Buenos Aires tampoco peronismo es muy fuerte. Lo que pasa es que cuando hablamos de peronizar hay una tremenda confusión. Están porque en todos el peronismo lados. está en todos lados. Están en todos lados. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, buscar esta figura que se la emparenta con Marcelo Tinelli, que no viene de ser muy exitoso en San Lorenzo el año pasado, salieron últimos, recordemos, ya no es un hombre que viene con los pergaminos de Macri en Boca, sino que ha sido dado y que, por otro lado, representa este lugar de apertura. Lo corrieron a Mariano Recalde, lo pusieron no sin ruido. No sin ruido, a la cámpora no le cayó nada bien, pero es parte del proceso. Y fíjate que no se los nombra. No se nombra a la cámpora, no se la nombra a Cristina. Ayer Sergio Massa no la nombró. No, dijo, Alberto Fernández es un muy buen candidato. Y Alberto Fernández va solo, parece, en la fórmula. Claro, él... Ahora, en realidad, tendría lógica, porque uno tiene que nombrar a quien va en la fórmula como presidente. Sin duda. Pero ¿quién lo designó a Alberto Fernández? Lo designó la persona que él apostó que nunca se iba a presentar a nada. Ahora, él va casi por obligación al frente de la lista. Y este es un elemento importante. Massa termina en el lugar que termina casi por obligación. ¿Por qué por obligación? ¿Por qué? Porque lo obligan a trabajar. Es decir, el peronismo hay un viejo lema que dice, te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero hasta ahí llegan. A Sergio Massa le dijeron, acompañás hasta el estrado de la consagración o hasta adentro del cementerio. ¿Por qué? Porque se corría el riesgo de que Sergio Massa arreglara, que era la preocupación de él, los lugares en las listas de su gente, terminada la PASO, si es que iba una PASO, o si no llegaba una PASO porque lo que hacía era correrse y acordar esto, no trabajara para la candidatura de Alberto Fernández. Pero ya tenía ubicada porque ya tenía ubicada su gente. ¿Qué le dijeron y qué te dicen? Bueno, Massa va a tener que trabajar hasta el último día por la candidatura porque se juega la propia. Ahora, qué difícil trabajar sin nombrar y sin mencionar a Cristina. Porque además, ¿cuánto va a durar hasta que le pregunten por Cristina y le pregunten por la vicepresidenta, por lo menos candidata a tal? Eso va a ser muy complejo. Tema que en la provincia causó ruido también, porque si bien dijeron, bueno, que Massa si quiere venir, que trabaje, que se gane el puesto. Pero a esto hay que sumarle que abajo hay mucho ruido, sobre todo con los intendentes. Por un lado está el caso de Tigre, a quienes todos negaron más de 3 veces. Totalmente. Todos negaron. Y Julio Zamora, el actual intendente, que fue el primero que se pasó, lo dejaron con la ropa afuera. Dijeron, vos dejá la ropa, vos te quedás afuera. Y así fue. ¿Por qué? Porque arreglan para que Massa recupere, mejor dicho, el control de su distrito. Pero en otros distritos... ¿Con su mujer? Habrá que verlo. Habrá que verlo. Está casi seguro, pero están en eso. Por otro lado, ¿cuál es el problema en muchos distritos? Que en la cámpora, y uno de los casos es Quilmes, el otro caso es Berazategui, el otro caso es Moreno, donde la cámpora quiere ocupar lugares para ir a por la intendencia. Los que están, le dicen, de ninguna manera. Los que están o los que tienen chance de ser candidatos o más chance, porque por ejemplo es el caso de Quilmes, donde quieren poner como candidata a Mayra Mendoza, que debería renovar su banca, o sea, su mandato de diputada se termina, y este es uno de los problemas que hay por la cantidad de diputados que renuevan, entre los que está Mayra Mendoza, Fernanda Raberta de Mar del Plata, Guado de Pedro, que es el que tiene asegurado su lugar. Empiezan los conflictos entre la lista de diputados
y la lista de candidatos a intendentes y de concejales. Entonces hay dos problemas que son, por ejemplo, el caso de Berazategui, a quien quieren impulsar una dirigente de la Cámpora muy, pero muy cercana a Máximo Kirchner, y los Musi, que son los dueños del territorio, le dijeron, acá no, acá estamos nosotros. Acá no. Y si no, armamos una lista corta y no ponemos nadie arriba. Claro. Conflicto. Quilmes. O sea que ya estamos hablando no solamente de las listas cortas en cada una de las provincias, sino que estamos hablando de las amenazas de listas cortas en los intendentes, en las intendencias. Exactamente. Y esto es parte de lo que se está jugando a morir en estos 48 horas que van transcurriendo. La provincia de Buenos Aires, vamos a la lista de diputados nacionales. Diputados nacionales, la provincia de Buenos Aires renueva 35. ¿Cómo están compuestos esos 35 que se renuevan? ¿Cómo? 12 son de Cambiemos. Prácticamente ya está resuelto. Cristian Ritondo va arriba, Silvia Lospenato va de segunda, no hay ningún inconveniente ahí, y después se van a ir ordenando con algunos radicales, hombre y mujer, por la paridad de género. No habría mucho conflicto. Prácticamente yo te diría, está cerrado. Está resuelto. Del lado del kirchnerismo, ahí empiezan los problemas. Porque entró Massa y porque, ¿qué pasa? De los 35 que hay que renovar en la provincia, 22 suman entre el masismo y el kirchnerismo. Claro, 22. 22. Para poder renovar todos, y estos son los datos que a veces no se los pierden, si quisieran renovar todos, tendrían que sacar más del 50% en la provincia de esa lista. Para renovar los 22. Para renovar los 22. El tándem completo. Exactamente. Tendría que sacar casi el 58%, porque es por distribución, pero digo, tendría que haber casi alrededor entre el 50 y el 60%. Es una enormidad. Es una enormidad hoy no hay ninguna encuesta, ninguna, que pueda decir que están en condiciones de llegar a eso. Por lo tanto, cada uno de esos lugares se juega a muerte. ¿Cómo termina definiéndose siempre? Siempre. Porque todas las reuniones van, bueno, este acá, este allá, los que tienen posibilidad de entrar hacen el cálculo. Hoy las encuestas están dando esto. Entrarían normalmente 18, 16, 15. Bueno, las encuestas que a esta altura... Complejo para decirlo, pero es una herramienta que tienen para decir, bueno, a ver, si te ponen 21 y yo te diría... No te prepares el traje para ir a jurar el 10 de diciembre. Y va a ser difícil. Con lo cual peleas otros lugares. Ese es el tema que al final en muchas elecciones, y sobre todo en las del peronismo, donde tienen un experto en lapicera, que es Landó. Landó es el hombre más experto en lapicera, el dueño de la lapicera final. Que es el que, entre que va de la sede partidaria, desde que se cerró la lista hasta el juzgado, y a veces agarra el liquid paper y sube uno y baja al otro con el que esté al lado. El que se iba al lado... Esto sería el sábado. Esto sería el sábado a las 0 horas. Claro, o sea, hasta el sábado a las 0 horas hay tiempo de liquid paper. Hay tiempo de liquid paper. Y este es uno de los temas. Entonces, hoy están en plena discusión sobre... no solo cómo están ubicándolos, sino quién acompaña a Landó al momento de presentar la lista. Casi que hay que custodiarlo. Absolutamente, ni lo dudes. Esto es casi como las urnas y casi como la confección del telegrama que se hace en la mesa. Tenés que estar mirando no solo el recuento de los votos, sino cómo pusieron en el telegrama los votos que contaron y que miraron los fiscales. Esto es casi igual, porque te bajan 1 o 2 lugares y no entraste. Y en esta distribución que tienen que hacer entre 3 sectores, vuelvo a decir, el kirchnerismo puro, el kirchnerismo, barra la Cámpora, los peronistas de los intendentes, más el masismo. Entre todos esos 3 tienen que dividir, con lo cual van a estar hasta el último momento. Y hay otro ruido más, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, también dentro del kirchnerismo, porque hasta acá casi estaba dado por hecho que Victoria Donda lideraba la lista de diputados. Parece que la va a liderar Pino Solanas, un muchacho nuevo que entra en la política ahora. Que nunca estuvo y que siempre estuvo en el mismo lugar. Y que ahora está cercano al kirchnerismo. Y que ahora volvió al kirchnerismo. Bueno, parece que Pino Solanas está haciendo otra película, que es la del candidato. Está bien. Y va a ser protagonista, parece central. Así que esta es la ¿Y la dejaría de lado a Victoria Donda? Y la dejaría segunda en la lista de diputados a Victoria Donda, que no le gusta nada
perder el cartel protagónico. ¿Viste cómo es esto? No, claro. En la marquesina hay que ver quién está más arriba. Ahora, más allá de que el kirchnerismo no suele hacer una buena elección en la ciudad de Buenos Aires, no es su bastión. No, para nada. Digo, el segundo lugar ingresa igual. Por supuesto, porque además desaparecido la opción del medio, que hasta acá se venían armando, y que todavía, bueno, seguramente Marco Labaña por el Alternativa Federal entre, que es lo más probable. De cualquier manera, va a ser una elección donde esos lugares van a ser altamente disputados. Por lo tanto, estas horas son de una intensidad absoluta porque, como te decía al principio, cuando se abre hay que saber cerrar. Y saber cerrar deja siempre muchos heridos si no se hace como corresponde. Veremos quién queda herido y quién queda afuera a partir del sábado a las 0 horas. Domingo 0 horas. Y quién no trabaja y quién sí trabaja para